Muy buenos días a todos y todas. En nombre del Instituto Interuniversitario de Investigación Educativa IESED Chile, su dirección general, dirección académica y coordinaciones de área, les damos la más cordial bienvenida a esta nuestra segunda sesión correspondiente al séptimo taller de formación avanzada denominado Importancia de la investigación y sugerencias generales para publicar resultados investigativos, que tiene por objetivo analizar la relevancia de la investigación en la sociedad del conocimiento, proporcionando recomendaciones generales para publicar resultados investigativos en revistas científicas indexadas. Dejo con ustedes a nuestro relator, el académico investigador de la Universidad de Tarapacá, doctor Francisco Ganga Contreras. De nuevo, profesora, muchas gracias por la presentación. Bueno, la sesión uno básicamente estuvimos reflexionando en torno a la relevancia que tiene la investigación en la sociedad del conocimiento y lo hicimos bajo tres perspectivas. Primero, hicimos una reflexión de por qué es importante para un académico investigar. Hoy en día, para un académico resulta absolutamente proyectivo, estratégico investigar. La producción científica tiene impacto, sin duda, en lo que es el núcleo de su currículum académico, y esos impactos se traducen en que hoy en día prácticamente todas las universidades de Latinoamérica, y diría yo del mundo en general, Europa, Norteamérica, basan los avances en las correspondientes jerarquías académicas, fundamentalmente en lo que a investigación se refiere. Es más, nosotros tenemos en nuestro país un sistema, ¿cierto?, de incentivo a las publicaciones que lo tienen muchos países en Latinoamérica. Los colegas españoles dicen, nosotros no tenemos incentivo a las publicaciones, pero tienen mecanismos alternativos. Ellos tienen lo que llaman los sexenios, y los sexenios se pagan en la medida que los profesores cumplan con una determinada cantidad de publicaciones científicas. Y si uno mira los reglamentos de jerarquía académica, para poder llegar a ser catedrático, si el académico no publica en revistas científicas, no tiene ninguna posibilidad de ser catedrático. Incluso, hasta hace poco, la normativa de las universidades españolas decía claramente que para poder ser candidato a rector había que ser catedrático. Esa era una condición sine qua non. Ahora, esa condición, una reforma recientemente, se eliminó, pero se eliminó no porque no sea importante o no exista conciencia de que es relevante estar en las más altas jerarquías para poder dirigir una institución. Básicamente se hizo con un criterio de género, porque como ustedes saben, en general en el mundo, y pasa también en las universidades, no había muchas mujeres en cargos perdón, en la condición de catedrático. Entonces le estaba comentando que ahí hubo una decisión que me parece bien en términos de generar mayores oportunidades a mujeres que pudieran ser candidatas a rectora, porque había muy pocas mujeres en la condición de catedrática, cosa que también vamos a ver en el caso de la revista cuando yo les muestre un poco que ese es un desafío global. Pero lo quiero aclarar porque se modificó esa normativa, insisto, no porque no se considere importante, relevante, que alguien que va a dirigir los destinos de una institución no tenga que estar en las más altas jerarquías. En este caso, el requisito era ser catedrático. Y claro, para ser catedrático, eso es como similar en Chile a ser profesor titular. Nosotros no tenemos la jerarquía catedrático, la jerarquía más alta que tenemos es titular. Y en muchas universidades tenemos una distinción entre titular A y B. ¿Ah? Entonces, el titular A vendría siendo como efectivamente, en esos casos, el catedrático, y el titular B vendría siendo el símil del titular en España. Entonces,
para que ustedes vean la importancia. Es decir, en España, si tú no publicas, no puedes estar en un claustro doctoral. Y si no puedes estar en un claustro doctoral, no podrías ser catedrático. Y si no puedes ser catedrático, tampoco podrías ni siquiera soñar por optar a dirigir una universidad. Entonces, para un académico es súper significativo entonces optar por las publicaciones científicas, y esa fue la reflexión que hicimos de manera bastante dilatada en la clase anterior. Y por último, hablábamos para la sociedad, sin duda, porque finalmente nuestro compromiso es hacer investigación con el propósito de aportar a la sociedad, aportar a los grandes problemas, retos y desafíos que tiene la sociedad en todos los campos, porque todos los campos disciplinarios tienen retos y desafíos. Se necesitan personas que tengan un pensamiento crítico, que busquen información y a partir de esa información tomar decisiones. ¿Ah? No es lo mismo tomar decisiones sobre lo que nosotros decimos en Chile, la tinca. ¿Ah? Me tinca que esta es la mejor opción. A tomar decisiones sobre la base de datos, y si esos datos son analizados, información, y finalmente si esa información es utilizada adecuadamente sobre la base del conocimiento. Entonces, la aspiración máxima de una sociedad entonces es tomar decisiones sobre la base del conocimiento. Y en ese plano, las publicaciones científicas también tienen retos, tienen desafíos. Y por último, decíamos que la producción científica era relevante para nuestras propias universidades, porque, y le mostré yo, le hice una selección de los principales rankings a nivel global, y los principales rankings se centran principalmente en investigación científica. ¿Ah? Por varias razones, pero sin duda, que las podemos discutir en otro momento. Pero la producción científica es uno de los factores determinantes, especialmente los rankings más prestigiosos. ¿Ah? Eh, hay rankings como el QS o el T que le dan mucha importancia a la percepción. ¿Ah? Tienen un porcentaje del 40-50%, donde lo que vale ahí es la percepción que tiene la sociedad. Y hacen encuestas a nivel global, a nivel local, donde le van preguntando a la gente. eh, Son preguntas bien interesantes. Yo he sido encuestado, entonces le dicen, usted mencione las 10 universidades chilenas que consideran que son las más importantes. Y que lo haga enseguida, que las que se le vienen a la memoria. Mencione las 10 universidades que usted considere que son las más importantes en Latinoamérica. Y así van hablando después a nivel global. Bueno, y ahí, después de eso, ellos hacen sus rankings a partir de la percepción que tienen las personas. Bueno, esos rankings en general tienen la crítica de que la percepción está influenciada muchas veces por el marketing, e incluso a veces por la historia. Es decir, uno tiende a recordar universidades porque son más antiguas o porque aparecen más en la radio, en la televisión o en el periódico, pero no necesariamente porque tengan indicadores duros que así lo demuestran. Entonces, los rankings más prestigiosos han optado por indicadores duros, es decir, oye, ¿cuántas publicaciones científicas tienes? De esas publicaciones, ¿cuántas son WOS, son Scopus? ¿Cuántas son Cielos? ¿Cuántas son Latinde? ¿Cuántos proyectos de investigación se adjudican? A pesar de que los proyectos son un medio para la producción científica, igual desde el punto de vista científico se considera como un resultado científico relevante. Es decir, ¿cuántos proyectos que son con financiamiento nacional? E incluso en Europa me fijé mucho que en general los colegas tienden a colocar el monto del proyecto que tú te adjudicaste, porque eso demuestra también qué tan relevante es el proyecto. O sea, no es lo mismo adjudicarse un proyecto de $4.000 de que $100.000. Entonces colocan ahí en el currículum proyecto de investigación financiado por el gobierno, tantos dólares. ¿Ya? No sé si ustedes han visto esos currículums de los colegas europeos o incluso los norteamericanos, porque eso te demuestra, ¿cierto?, la importancia. Y claro, un proyecto Fondesit, por ejemplo, que son muchos dólares, para ellos es de mucha relevancia. Entonces, nosotros no tenemos esa práctica de colocar el monto, pero ellos dicen, bueno, es una manera de visibilizar objetivamente qué tan importante es un proyecto, porque yo puedo colocar, tengo 10 proyectos y a lo mejor 10 proyectos de $100.000, de $1.000.
No, ahí lo que manda, ¿cierto? Es eso, y la cantidad también de años, y si esos proyectos de investigación finalmente exigen una producción científica. Entonces, si el proyecto de investigación no exige producción científica, el proyecto de investigación no tiene mucho valor. Entonces, son elementos que los rankings después empiezan a considerar. Entonces, dicen, bueno, esos son datos objetivos, porque yo los puedo buscar incluso en los sistemas. No tengo que preguntarle a una universidad, oiga, ¿usted cuántas publicaciones tiene? ¿Ya? Porque una universidad podría eventualmente manipular los datos. No, esos datos están. Yo voy a la base de datos Scopus, los datos que yo les mostré la semana pasada están. Claro, alguien tiene que hacer el ejercicio que hemos hecho nosotros de ir a la base de datos, primero listar todas las universidades chilenas y después ir a la base de datos Scopus desde el año 2008 y sacar las publicaciones y llevarlas, ¿cierto?, a una planilla como las que les mostré yo. Alguien tiene que ir después al sistema universitario para buscar la cantidad de jornadas completas equivalentes, porque también las instituciones a veces no informan, dicen, no, yo tengo tantas jornadas completas equivalentes y no necesariamente son reales. Entonces, hay muchos rankings que son más objetivos y dicen, nosotros no le preguntamos nada a las instituciones, nada. Solo trabajamos con los datos oficiales, ministerio, dónde están. Entonces, por eso nosotros también yo les mostraba esos datos, son datos que no le preguntamos a las instituciones, no le preguntamos. Fuimos a Scopus, sacamos de Scopus universidad por universidad. Y después fuimos al sistema de información de la educación superior, CIES, para ver cuántas son las jornadas completas equivalentes que están informadas. Y ese es el dato formal. No le preguntamos a la universidad de ustedes cuántas jornadas completas equivalentes porque el criterio que tienen en general estos rankings prestigiosos es la información que está disponible. Ahora, acabamos de terminar un trabajo que quizás después se los puedo compartir porque nos interesa saber la producción científica de los doctorados. Entonces, fuimos a los datos oficiales, es decir, las universidades tienen una página web donde colocan sus claustros. Eso es lo oficial. Listamos todos los claustros de todos los doctorados y después fuimos a las bases de datos Scopus, tomamos los últimos 5 años, que es el requisito que pide la Comisión Nacional de Acreditación para acreditar, y empezamos a ver la productividad científica de los claustros. Entonces, datos objetivos. Lo que informa la universidad en este caso es el claustro que es visible, que todo el mundo ve. Ahora, lo contrastamos con lo que tiene la CNA, sí, pero en este caso quisimos hacer valer, decir, oye, usted está vendiendo que usted tiene un claustro de 10 personas, a esas 10 personas nosotros le vamos a listar su producción científica. Entonces, datos objetivos para tomar decisiones. Para eso sirve la ciencia, para eso sirve la investigación. No es publicar por publicar. Creo que eso tiene que quedar súper, súper claro, porque también vivimos en esta sociedad, ¿cierto?, del capitalismo académico mal entendido, donde la gente quiere el indicador por el indicador. Entonces, no, tenemos que tener conciencia que cada investigación que hagamos tiene que servir para la sociedad y en el caso de la universidad, para que la universidad pueda mejorar, ¿cierto?, sus posicionamientos, su reputación y todo eso. Bueno, eso sintéticamente respecto a lo que fue la clase pasada. Hoy día vamos a centrarnos en la revista científica. Creo que lo primero que hay que aclarar es que hay dos tipos de revistas científicas y por lo tanto dos conceptos. Incluso a veces se utilizan tres conceptos, que son conceptos técnicos, que son similares pero no iguales. Pueden usarse como sinónimo en la jerga común y popular, pero desde el punto de vista científico, en estricto rigor, son distintos. Difundir y divulgar. Cuando hablamos de revista científica, hablamos de difundir, difusión. Cuando hablamos de revistas que no son científicas, hablamos de divulgación, porque el origen de ese concepto tiene que ver con el vulgo, con lo vulgar, no en el sentido peyorativo, ¿cierto? No en el sentido peyorativo. Cuando se habla de vulgar, se habla en el sentido de la persona común y corriente. Como dicen los políticos, el ciudadano de a pie. La gente que está tomando decisiones que no es del mundo académico. Esa es una persona vulgar. Diríamos también ordinaria. Claro, claro, si yo le digo a una persona, tú eres vulgar y ordinario, lo puede tomar muy mal. Eh, Porque, claro, tenemos el concepto peyorativo. Pero no, en el sentido estricto, etimológico, vulgar, ordinario, en el sentido de que es normal. La persona que no pertenece a este circuito,
académico, ¿cierto? Científico. Entonces, para eso existen las revistas de divulgación. Por eso que la revista que tiene el IESET, que se llama Evidencia Educativa, es una revista de divulgación, no es una revista científica. Es decir, para que la gente que toma decisiones común y corriente pueda enterarse, un poco es el espíritu de la revista, pueda enterarse de lo que está generando, produciendo ese autor. Nosotros en el doctorado en la Universidad de Tarapacá tenemos también uno con la misma perspectiva, pero con una pequeña diferencia, porque nosotros creemos que la divulgación también debiera apuntar a que los artículos científicos, el mismo artículo científico yo lo haga más atractivo para el común lector. Y por lo tanto, creamos hace también 2 años una revista de divulgación que se llama Avisaña, que en la jerga aymara significa avisar, comunicar, dar a conocer. Entonces nos pareció un concepto súper interesante y creamos esa revista que es el de doctorado. Si hay gente que después le interese, yo se las puedo hacer llegar un poco el concepto, que es más bien un concepto más pedagógico, más visual. Apostamos mucho por el diseño, pero fundamentalmente lo que hacemos es que un profesor dice, mire, yo tengo este artículo que acabo de publicar con toda la estructura compleja que pide la revista científica, yo lo quiero hacer más simple para que un tomador de decisión lo lea en poco tiempo. Bueno, ese es el concepto de la revista de divulgación. No tiene ninguna pretensión de indexarse porque no es el propósito. El propósito, insisto, es masificar ese conocimiento que ya estamos generando. Y desde mi perspectiva, creo que también ese es un gran reto que tienen las universidades, porque las universidades generan mucha publicación científica, mucha difusión, por lo tanto, pero esa difusión no llega a los tomadores de decisión. Y como decíamos, la investigación tiene que tener impacto en la sociedad, en quienes toman decisiones. Entonces, creo que hay que apostar por revistas de divulgación. Ahora, la revista de divulgación, contrario censo a lo que se pudiera pensar, es un estadio que viene después de la de difusión. Porque si yo no tengo una revista de difusión, ¿qué voy a divulgar? Entonces, pero tengo que tener una revista de difusión, ojalá que llegue a los estándares más altos, o sea, que pase Latin de catálogo 2.0, que llegue a Cielo, que llegue a Scopus, que llegue a WOS, que ojalá también pueda mejorar en sus cuartiles y una vez teniendo esa revista, yo puedo como universidad decir, oye, tengo mucho conocimiento que me gustaría divulgar con un lenguaje distinto. Entonces ahí entran a funcionar periodistas de investigación que son capaces de tomar las ideas fundamentales de ese artículo y llevarlos a un lenguaje sencillo, vulgar, ordinario. Y si podemos colocarle esquemas, por lo tanto, se puede armar un equipo con diseñadores que hagan también atractivo con imágenes visuales. Ustedes saben que la PNL, Programación Neurolingüística, nos dice que para comunicar bien tenemos que ojalá atacar todos los sentidos, ¿verdad? Todos los sentidos, la vista, entonces lo visual de pronto es muy, pero muy, 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 muy necesario. Entonces estos esquemas podrían ser atractivos para una persona, sobre todo, más bien de carácter visual. Pero entonces, aclarado ese punto, nosotros no nos vamos a centrar en la de divulgación, nos vamos a centrar en la de difusión. Entonces, ese monito que ven a ustedes ahí refleja de alguna manera estos dos conceptos. Divulgar a la mayoría, la mayor cantidad posible de gente en la sociedad y la difusión, si ustedes miran ahí el monito, el científico que se le ocurre una idea y las comparte con otro o otras científicas, científicos. Entonces, es súper acotado. Cuando nosotros escribimos, lo hacemos para la comunidad científica, para nosotros mismos, eso es difusión. Pero cuando yo voy, por ejemplo, a un evento, si a mí me invitan a un evento y me dicen, ¿sabes, Francisco? Me gustaría que tú hables sobre tus investigaciones de liderazgo. Yo estoy divulgando, entonces les hablo en términos lo más coloquiales posible de las investigaciones que estoy haciendo, cómo hemos tratado de impactar en el cambio en las normativas, en el mejoramiento de la gobernanza, de la gestión de las entidades educativas, y tengo gente, ¿cierto?, masiva. No sé si yo voy a un colegio o de pronto
La divulgación puede ir por el lado de personal no especializado. ¿Te fijas? Si yo investigo sobre gobernanza universitaria, a lo mejor gente que investiga sobre acuicultura, sobre física, no tienen idea de la gobernanza universitaria, pero sí van a querer saber qué cosas se investiga. Entonces ahí, claro, yo estoy haciendo un rol de divulgador como investigación porque esa gente pasa a ser, ¿cierto?, como vulgar porque tienen otras especificidades y por lo tanto quiere tratar de entender qué es lo que está pasando con la gestión con el gobierno universitario. Entonces, son cosas más masivas, es decir, en un congreso por lo general va personal especializado, pero nosotros también nos hemos esforzado, por lo menos en un congreso que nosotros hacemos de gobernanza universitaria y entidad educativa, por convocar estudiantes y también convocar otros actores, tomadores de decisiones. Eh, Insisto, nos vamos a centrar en la revista científica. Y nos vamos a centrar en la revista científica, principalmente porque, como todas las obras humanas, las revistas científicas también tienen enemigos, ¿ah? Eh, Tienen enemigos, detractores. Y vamos a hacer un poco de historia, porque incluso he llegado a escuchar de algunos detractores que dicen que esto es una moda, ¿ah? Es una moda que va a pasar, el tema de la producción científica. En algún minuto se hablaba mucho de que estábamos entrando en la isificación, cuando existía el ISI, ¿cierto? Porque estaba esta fiebre de ir hacia puras revistas que fueran easy. Eh, y obviamente hay otras personas que hablan despectivamente de los artículos que publican los colegas eh, y hablan de papercillos. ¿Ah? Incluso algunos tienden a pensar que hay revistas que verdaderamente son científicas y a otras las llaman revistillas. En realidad, para ser bien honesto, lo primero que hay que considerar es que las revistas científicas no son de ayer. Y yo creo que está lejos de que sean una moda. Si ustedes observan, la primera revista científica comenzó a publicarse el 5 de enero de 1665, o sea, estamos hablando de más de 300 años. Esta revista francesa, Ahora, ellos cometieron un pequeño error porque su temática inicial no era únicamente científica, dado que incluía contenidos de otra índole, como informes legales y obituarios de personajes famosos. Pero para muchos, esta es la primera porque fue en enero. Pero para otros, en realidad, la primera es esta, la revista, ¿cierto?, de la Royal Society sobre filosofía. Y ellos no cometieron el error de publicar obituarios ni informes legales, fueron solamente al tema científico. Y el primer número salió con muy poca diferencia. Si ustedes observan, la francesa salió en enero y esta salió en marzo, el 6 de marzo de 1665. Y fue editada y publicada por el primer secretario de esta sociedad, Henry Oldenburg. Y en esta revista, lo simpático, yo hace algún tiempo atrás navegué por esta revista y estaban disponibles, no sé, ahora no he hecho el ejercicio, y estaban disponibles, incluso habían sido PDFeados todas las revistas antiguas, y era súper interesante mirarla. Porque en esta revista, miren que es histórica, escribieron personajes como Isaac Newton, Michael Faraday, Charles Darwin. De hecho, en 1672, la revista publicó el primer trabajo de Newton que se llamaba La nueva teoría acerca de la luz y los colores. Entonces, lo primero que queremos votar desde el punto de vista de estos mitos que se van construyendo y desde el punto de vista de estos enemigos, porque vamos a encontrar enemigos de la revista científica siempre. Entonces, incluso conversando con algunos colegas europeos, me decían, claro, muchos de los catedráticos, después que son catedráticos, se transforman en enemigos y empiezan a motivar a que no publiquen. Claro, como ellos ya llegaron a ser catedráticos, le empiezan a dar ahora recetas a los otros colegas para que no lleguen a ser catedráticos. Entonces, muchos de ellos eso es súper injusto. O sea, ¿de qué estamos hablando? ¿Por qué por qué no lo declaraste antes? Y en otros casos hablan mucho de esta fábula, ¿cierto?, de la zorra y la uva. De mucha gente que le ocurre eso. ¿Ah? Como la zorra que va por el campo y de pronto encuentra que
y ella va con mucha sed porque el día justo es de calor, contrario a lo que está pasando ahora en Chile, ¿cierto? Que tenemos mucho frío, con excepción del norte. Pero imaginémonos un día de calor de 25, 30 grados y la zorra va por el campo con mucha sed y de pronto ve en un árbol un racimo de uva y lo ve apetitoso y dice, este me va a servir a mí para alimentarme y saciar mi sed. Y empieza a saltar, a dar brinco y no puede llegar a la uva. Al final se va despotricando y diciendo, esas uvas son horribles, amargas, no sirven para nada. Entonces, claro, hay mucha gente que no puede alcanzar la uva y como no puede alcanzar la uva, opta por despotricar contra esa uva. En este caso, contra las publicaciones científicas. Entonces, yo soy súper respetuoso cuando de pronto un colega que ha publicado en todas las revistas científicas, ha recorrido eso y de repente me dice, mira, tengo esta crítica. Me parece fantástico porque ha vivido la experiencia. Puede hacer la crítica desde la experiencia, no sobre el hecho de decir, oye, pero tú has publicado alguna vez. No, pero sé que las revistas no sirven para nada. Pero no has publicado nunca. No, no he publicado nunca. Pero ¿para qué voy a publicar si sé que son malas? Bueno, te fijas la fábula de la zorra y la agua. Entonces, las revistas científicas empezaron a tener un crecimiento vertiginoso porque si ustedes reflexionan en términos de cómo se podría comunicar el conocimiento científico, en ese momento se percataron que esa era la mejor forma. Eh, Porque, claro, originalmente los científicos se reunían entre ellos, discutían, daban a conocer sus investigaciones y a medida que la investigación comenzó a tomar mucha fuerza, de pronto decían, oye, pero ¿cómo se puede asegurar que todas esas investigaciones que están haciendo los colegas tienen trasfondo científico? Alguien tendrá que dar fe de eso. Y de pronto dicen, bueno, las revistas científicas son el instrumento, porque aquí vamos a revisar las investigaciones que nos envíen los investigadores. Y fue así como ya en el año 1700 existían 19 revistas de ciencia y tecnología y 30 de medicina. El año eh, 1800, 700 revistas, y el año 1869 nace esta famosa revista, ¿cierto? Que es la Nature. Eh, eh, Espérenme un segundito, aquí sí. Eh, Joseph Norman Locker, creo que así se pronuncia, este científico y astrónomo inglés que junto a Pierre Jensen descubrió el gas helio, estuvo, ¿cierto?, en el origen de esta revista. Y los objetivos originales son muy similares a los objetivos que existen actualmente en la mayoría de las revistas. Primero, ellos hablaban en una lógica también más de divulgación, colocar ante el público general los resultados del trabajo científico. Pero después se colocaban en una lógica más de difusión, cuando decían ayudar a los mismos científicos, dando la información temprana de todos los avances hechos en cualquier rama del conocimiento y ofrecer la oportunidad de descubrir las diferentes preguntas científicas que surgen ocasionalmente. Y así seguimos con la historia. Hay un hito que es súper relevante porque en algún minuto los editores de la revista científica empezaron a colapsar. Dijeron, no podemos revisar tanto trabajo. Y surge el año 1731 la famosa revisión por pares. La famosa revisión por pares. Que hoy día es central, porque si una revista no tiene revisión por pares, ¿quién valida ese conocimiento? Entonces, hoy se ha transformado en un obstáculo la revisión por pares, pero es necesaria. O sea, si no tenemos otro mecanismo, es difícil que una revista elimine la revisión por pares. Es lo que le da el sentido hoy en día a la revista científica. En 1752 se crea ya formalmente en la Royal Society un comité editorial que, además, ¿cierto?, de las revisiones por pares, ellos decidían por votación qué publicaba finalmente esta revista. Y avanzando, el año 1871, eh, este profesor y filósofo de la ciencia propuso la revisión de un informe de todos los artículos recibidos, que hoy en día no es factible de realizar. Si ustedes conversan con una revista científica, Scopus Top, es imposible que hagan eso por la cantidad de artículos que reciben. Y
la revista Nature recién en el 64 adoptó la revisión por pares, que hoy en día todas las revistas científicas tienen que tener. Ya hablaremos de la revisión por pares, pero hay distintas formas de revisión por pares. Lo importante es que tiene que existir una revisión por pares. Entonces, esta idea moderna de revisión por pares nace a principios del siglo XX, pero se implementó de forma definitiva hasta la segunda mitad del siglo de dicho siglo, cuando su nombre cambió de sistema de revisión por pares peer review. En la actualidad, el sistema que tiene mayor aceptación es justamente esta evaluación de doble ciego. Pero no es la única. Insisto, no voy a adelantar, pero solo decir que cada día toma más fuerza, por ejemplo, la evaluación por pares abierta. Ya veremos ventajas y desventajas de ambos sistemas. Entonces, vamos a la definición actual de lo que se entiende por revista científica. Entonces, buscando algunas definiciones, por ejemplo, de la UNESCO, dice que la revista científica es una publicación periódica que presenta artículos científicos escritos por autores diferentes. Presenta información de actualidad sobre investigación y desarrollo de cualquier área de la ciencia. Dicho sea de paso, los artículos tomaron mucha fuerza a diferencia de los libros, porque los artículos lo que ofrecían eran velocidad. Es decir, tú no tenías que esperar 3, 4, 5 años, que antiguamente se demoraba mucho armar un libro, para recién publicarlo. Y el drama que tenían los libros, cosa que también ha cambiado hoy día con los libros científicos, es que no tenían revisión de pares. Entonces, cualquier persona podría escribir lo que se le antojase y decir que eso era un libro científico e intentar publicarlo con esa característica. Entonces dijeron, bueno, pero ¿qué libros realmente valen la pena? Finalmente, tenían que pasar muchos años para que la comunidad científica los validara, es decir, a medida que la comunidad científica lo estaba leyendo, iba seleccionando, decía, no, en realidad este libro es pura basura, este libro sí hace un aporte científico importante, pero el tiempo, el horizonte temporal era demasiado extenso. Entonces, las revistas científicas dicen, no, lo que van a hacer los investigadores es no publicar su investigación completa en un libro de 200, 300 páginas, sino que va a hacer una síntesis de ese libro, de esa investigación, o si es necesario, proyectar 2 o 3 publicaciones de su investigación, un estado de avance, investigación intermedia y cierre, pero la gente va a estar permanentemente recibiendo los resultados de esa investigación. ¿Qué es cómo funciona hoy día la ciencia? O sea, hoy día la ciencia va por etapas. Entonces, tú haces, por ejemplo, el levantamiento de información porque necesitas saber el estado del arte. Hoy día se ha puesto muy de moda y se están sofisticando cada vez más los estudios cienciométricos, los estudios bibliométricos, porque si tú te quieres acercar a un área de conocimiento, lo primero es saber qué es lo que se está publicando. Entonces, estos estudios cienciométricos, bibliométricos, miden lo que se está publicando y te empiezan a entregar datos, quiénes son los autores más conocidos, quiénes son los autores que más publican en esa área, cuáles son las universidades que publican más, cuáles son las redes de coautoría, etcétera. Esa información tú la encuentras en un artículo bibliométrico. O sea, si yo quiero investigar sobre, no sé, los problemas, incluso qué es lo que ha pasado con el COVID, si hago un estudio cienciométrico, seguramente voy a obtener toda esa información. O si leo un estudio cienciométrico que alguien haya hecho, inmediatamente voy a saber, oye, el COVID ha evolucionado hasta este nivel, estos son los autores más destacados, estas son las universidades a las cuales yo debería ir si quiero perfeccionarme en el tema del COVID, si te entrega mucha información relevante. Entonces, una primera fase que normalmente se recomienda es, ok, yo voy a acercarme a este problema. Quiero saber cómo se gobiernan los colegios. Voy a hacer un estudio sobre gobernanza de colegios. Hago un estudio cienciométrico, un estudio bibliométrico. Porque además quiero saber quiénes son los referentes, porque me gustaría conversar con esos referentes. Imagínense, yo quiero hacer otra investigación y me interesa hacer entrevistas y quiero entrevistar a referentes. Entonces el estudio bibliométrico te entrega esa información. Porque muchas veces lo que uno cree que son los referentes no necesariamente son los referentes. ¿Ah? Ahí, como en todas las cosas de la vida humana,
pasa con las universidades, pasa con las empresas, pasa con los seres humanos. Hay seres humanos que se venden muy bien. Y como se venden muy bien, tú de pronto crees que son los referentes en un área. ¿Ah? Por la forma como opinan, dónde van, se hace muy buena publicidad. Pero cuando tú haces un estudio cienciométrico, a veces coincide que ese personaje que se vende bien, efectivamente es el referente. Pero otras veces te lleva sorpresas. Y tú dices, oye, pero si esta persona, lo último que publicó sobre el tema fue hace 10 años. Claro, a lo mejor publicó algo muy relevante y él ha aprovechado eso relevante y se ha mantenido vigente. Y tú dices, resulta que hoy en día, este otro señor, el que está de referente, no es esta persona que aparece en la televisión. A veces la gente se equivoca porque dice, no es que esta persona aparece en la televisión, da entrevista en la televisión. Y tú empiezas a mirar esos personajes que dan entrevistas en la televisión. ¿Se han fijado que hay una catástrofe? Ahora hay problemas con el clima, entonces van y empiezan a entrevistar a personas que se supone que son referentes. En muchos casos sí, son referentes. En otros casos no, son personas que se venden bien. Y pontifican sobre los temas, se documentan bien, leen, se informan, pero no son referentes. Entonces eso es súper relevante para no equivocarnos a quienes vamos a entrevistar. Voy a entrevistar a este personaje porque sale siempre en el canal nacional. Cada vez que hay un problema sobre tránsito, van y le preguntan a ese señor que es un ingeniero en tránsito y siempre da opinión. Entonces, voy a ver. Pero si yo hago un análisis bibliométrico, es posible que no salga en ningún lado. O a lo mejor sí. Entonces, los análisis sensométricos te permiten eso. Ahora después dice, ¿con qué se relaciona? Porque si yo quiero ser un buen investigador, es necesario tener estadías. Contrario, sensu, a lo que mucha gente cree, cuando una persona va a una universidad a hacer una estadía, no va a hacer turismo. A lo mejor algunos sí, pero la mayoría de la gente responsable no va a hacer turismo. Una estadía te permite a ti, por eso que si tú eres director de departamentos o decano, tú puedes decir, a ver, usted va a ir a tal universidad. ¿Por qué va a ir a esa universidad? No, porque yo hice un estudio cienciométrico y me di cuenta que el tema que yo estoy investigando, esa universidad es la que más lo desarrolla. Ya ahí está el señor tanto, que uno lo referente, y tú dices, perfecto, vaya, porque te va a aprender. Pero si te dice, no, yo fíjese que quiero ir a la Universidad de Acapulco, porque ahí está el referente en mi tema, tú puedes cuestionar y decir, pero a ver, ¿qué referente me está hablando? Muéstrame los datos. Y a lo mejor ahí tú podrías sospechar, decir, a lo mejor no va necesariamente a aprender, tiene a lo mejor otros propósitos. Y Acapulco podría ser, cierto, leído de manera diferente. Entonces, los estudios cienciométricos te ayudan a eso. Tú es tu primer acercamiento. Entonces, como es tu primer acercamiento, si tú lo haces bien, puedes publicar eso. O sea, hoy día los bibliotecólogos eh, se han transformado en una profesión súper relevante para la investigación, porque ellos saben hacer muy bien esos estudios cienciométricos, bibliométricos. Lo saben hacer muy bien. Entonces, estos primeros acercamientos lo hacen ellos. Entonces, después de eso, tú dices, ya, tengo clarísimo lo que voy a hacer. Entonces, a partir de ello, yo voy a hacer un artículo de revisión sistemática. Porque ya sé los principales autores, lo que piensan, entonces hago la revisión sistemática, uso Prisma, etcétera. Tendría mi segundo artículo. Y ya que tengo mi segundo artículo, porque en una revisión sistemática uno reflexiona, ¿cierto? No es pegar ahí definiciones. Uno va haciendo reflexiones, va conectando autores con autores, y finalmente digo, ya tengo un primer artículo que es de sensométrico, un segundo revisión sistemática. Ahora voy a hacer una investigación en terreno, y como ya sé cuáles son las universidades referentes, como ya sé cuáles son los investigadores referentes, voy a usar una metodología cualitativa y voy a entrevistar 10 personas que son referentes a nivel latinoamericano sobre este tema. Y por lo tanto, postulo en mi universidad y me voy a una estadía a esas instituciones o a ese país. Voy a tomar datos, regreso, hago los distintos análisis estadísticos correspondientes y ya tendría mi tercer artículo. ¿Se fija? Mi tercer artículo. Eso está debidamente planificado y se va edificando sobre eso. Y terminas tu investigación con tres artículos. Esto
que yo le he planteado como básico es lo que están usando la mayoría de los doctorados hoy en día en el mundo. ¿Ah? Hoy en día, en el mundo, la tesis tradicional compite con la tesis por compendio de publicaciones, porque los doctores empezaron a decir, oye, tenemos muchas tesis tradicionales de 450 páginas, ¿cierto? Esos mamotretos grandes, y muchos de esos no se publican en ninguna parte. ¿Ah? Eh, lo único que lo conocen es el autor, el tutor, el director de tesis y el tribunal. ¿Ah? Con suerte el tribunal, porque muchos del tribunal le echan una leída rápida y van al tribunal. Entonces, imagínense el impacto de una investigación de 3, 4 años que finalmente no se publica en ningún lado. Entonces, en Cambridge creo que es como el primer lugar donde emergen estas tesis por compendio. Dicen, oye, mejor que la gente publique sus resultados. Y van a encontrar en el ecosistema universitario distintas modalidades. 3 publicaciones científicas, que todas sean Scopus, que todas sean WOS, hay para regodearse. Capítulos de libros dentro de esas 3 publicaciones. Otros piden que, que esas publicaciones tengan un correlato, por lo tanto, finalmente eso se entrega en un formato tipo tesis. Pero en general, hoy en día, prácticamente todas las universidades están aceptando tesis por compendio de publicaciones, lo cual me refleja de nuevo la importante de saber escribir y publicar. ¿Ya? Es decir, con este ejercicio que yo le he hecho recién, ustedes se podrían doctorar en 2 años, en 2 años, pero no solo doctorarse, sino continuar esa línea, porque ustedes pueden decir, a ver, yo he hecho esta investigación, ahora quiero hacer una investigación cualitativa, cuantitativa sobre lo mismo. Por lo tanto, voy a construir un cuestionario y ese cuestionario voy a hacer pilotos primero y después lo voy a aplicar en Chile. Como tengo redes, voy a aplicarlo en Latinoamérica. Como tengo red europea, lo voy a aplicar en Europa. Y sigo investigando. Y le voy dando valor agregado a mi investigación. Y eso, para un editor científico, para una revista científica, tiene mucho valor. Porque los editores, ¿qué buscan? Buscan que sus autores sean autores serios. Se los dije el otro día. Un editor dice, si a mí me llega un artículo de alguien y lo busco en Google Académico y ni siquiera aparece en Google Académico, ¿qué garantía me da que esa persona va a seguir publicando? ¿Qué garantía me da que esto es el resultado de una investigación seria y que no es el resultado de una genialidad que este tipo se mete en el computador, utiliza la inteligencia artificial y me hace un artículo espectacular? ¿Qué garantía me da? Entonces, lo que a mí me da garantía es que yo sepa que ese es un autor que pertenece a equipos de trabajo. Por eso que es tan importante trabajar en equipos de trabajo. Estoy adelantándome un poco, pero no importa. Que pertenece a equipos de trabajo, que pertenece a equipos consolidados de investigación. Por eso se forman estas redes de investigación, ¿cierto? El instituto el IESET, justamente desde su origen, está pensado en generar una plataforma focalizada en la investigación que le sirva de respaldo a los investigadores, de tal manera que si ese investigador presenta un artículo y dice, no, yo pertenezco a un instituto que tiene respaldo científico. Ese es el reto, ¿ah? Que efectivamente el ecosistema científico lo reconozca como una institución con respaldo científico. ¿Ah? Los españoles tienen un centro de investigación científica que cualquier artículo que emane desde ahí, nadie lo cuestiona, porque ahí están los mejores investigadores. Sí, y son súper rigurosos porque el proceso para ingresar a ese centro de investigación científica es súper riguroso. O sea, no cualquiera ingresa, es muy riguroso. Y los que están ahí, ¡pum!, tienen cierto prácticamente las revistas a sus pies, pero trabajan con un respaldo enorme desde el punto de vista científico. Entonces, la importancia de tener estos contextos, estas personas, de mantenerse tu trabajo en el tiempo. Por eso, si hay colegas que están escuchándome, que están en proceso de tomar una decisión para hacer un doctorado, o ya terminaron un doctorado y están por comenzar una tesis, es súper importante que puedan elegir un buen tutor, un tutor que les muestre ese camino, ¿ah? Un tutor que les muestre ese camino y que frente a la opción de ir por un
una tesis por compendio o una tesis tradicional, de pronto ese autor le diga, mira, yo te voy a apoyar, vamos por compendio porque vamos a hacer 3 artículos de buena calidad y tú te vas a poder doctorar en 2 años y además vas a poder sumar a tu currículum 3 artículos científicos. No quiere decir que yo esté dejando de lado la otra tesis. A mí me parece espectacular la otra tesis, pero desde un punto de vista práctico, tú tienes que hacerla. Yo estoy guiando una tesis tradicional con un colega colombiano y la universidad donde está haciendo él el doctorado no le permite publicar ningún avance preliminar hasta que la tesis no esté terminada. Entonces, hicimos todo un trabajo de fundamentación teórica que perfectamente lo podríamos haber publicado hace 3 años atrás, porque hace 3 años atrás hicimos la fundamentación teórica. Hoy día no lo podríamos publicar porque eso ya está obsoleto. Claro, seguramente cuando él dé su examen, ya va para el 4.er año con su tesis. Cuando él dé su examen, eso va a estar obsoleto, pero a lo mejor lo vamos a poder actualizar. Pero es un artículo que él podría haber tenido publicado hace 4 años. Después hicimos todo un levantamiento previo de información riquísima para el tema del pilotaje, que también podría ser publicado. No, no se puede, porque de acuerdo a la normativa de la universidad, nada se puede publicar previamente. Entonces, este colega se va a demorar seguramente 6 años en su doctorado, 4 o 5 años en su tesis, pero en esos 4 o 5 años no ha podido publicar nada de su tesis, nada. Entonces, estamos en la parte final, después viene la revisión de forma. La forma por lo general se demora 2, 3 meses más, 4 meses más, en el mejor de los casos, lo habitual 6 meses. Por lo tanto, y esa revisión de forma no lo hago yo, no lo hace el director, lo hace una persona que es especialista, que le llegan todas las tesis, que tiene que revisar si están bien las comas, los puntos, todo eso, y por lo tanto esa persona tiene mucho trabajo y se va a demorar harto. Entonces, claro, yo le decía, si tú hubieses estudiado en una universidad donde te hubiesen permitido un compendio de publicaciones, tú ya habrías tenido 4 publicaciones en tu carrera académica. Y hoy día tienes 0. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Así son las reglas, tienes que respetar las reglas. Entonces, la revista científica tiene como componente básico el artículo científico. Eso es lo básico. Ahora, las revistas científicas distinguen entre un artículo original, que son estos trabajos más de campo, le llaman original, pero también permiten estudios cienciométricos y permiten estos artículos de revisiones, de revisiones de bibliografía. Ahora, como las exigencias de las bases de datos, que lo principal de la revista sean estos artículos originales, por lo general te piden el 70%, el porcentaje para publicar estudios cienciométricos y estudios de revisión bordea el 30%. Claro, tiende a ser un poco difícil publicar revisiones, pero curiosamente a los editores también les interesan las revisiones porque también se han hecho estudios que demuestran que los artículos que más citas generan rápidamente son las revisiones. Y tiene sentido, porque si yo voy a hacer una investigación, lo primero voy a una revisión y cito esa revisión. Entonces, las que tienden a generar rápidamente citas son las revisiones. Entonces, las revistas no le sacan el cuerpo a las revisiones, pero sí tienen mucho cuidado de que esas revisiones sean de excelencia, porque saben que tienen un límite que es este 30%. A modo de síntesis, diremos entonces que las revistas científicas tienen un rol fundamental en la comunidad científica. Son aquellas que edifican la base del conocimiento colectivo o la base colectiva del conocimiento. Pero además las revistas tienen como desafío comunicar esta información con velocidad, a diferencia del libro. ¿Ah? Los libros todavía se siguen demorando mucho. Si tú haces un libro, por ejemplo, como coordinador, donde tú eres autor, pero además invitas a otros autores, ese libro no se va a demorar menos de 1 año y medio. Porque tienes que recibir las colaboraciones, igual tienes que hacer arbitraje. Eso es lo que quería comentarles también, que si a ustedes los invitan a publicar en un libro, tomen la precaución de que este libro tenga el tinte científico. Y para eso
eh, todos los organismos que están dedicados a la ciencia publican las editoriales que ellos consideran como científicas. Ustedes se meten a la NIT, van a ver ahí un listado de editoriales y van a ver que esas editoriales para la NIT son editoriales científicas. Entonces, si ustedes lo invitan, lo primero que tienen que hacer es mirar si si esa editorial está en ese listado científico. Si está, ponen un tic. Lo segundo, si el libro se va a hacer con revisión de pares, porque puede ser que se publica en una editorial científica, pero la editorial científica también publican libros sin revisión de pares. Entonces, cuando tú presentas después tu artículo de capítulo de libro para acreditación, te van a decir, ¿y este libro fue con revisión de pares? No, no te lo van a considerar. Pero si el coordinador, el editor te dice, colega, no se preocupe, nosotros vamos a hacer revisión de su artículo, ya sea el comité editorial, ya sea que lo vamos a mandar a que alguien dé opinión, tú dices, ok, otro tics más. Y lo otro que exigen, para que también vayan colocando ahí tics, si tiene comité científico, el libro. Entonces, tiene comité científico, que estaría cumpliendo entonces con tres requisitos para que tu capítulo de libro sea considerado un artículo científico. Y hay, por ejemplo, en algunos proyectos de doctorado, a propósito del compendio por publicaciones, que dicen, sí, tres publicaciones, de las cuales dos tienen que ser Vox Scopus, y la tercera que sea un capítulo de libro científico. Claro, si tu libro no es científico, no vas a poder ponerlo en el compendio de publicaciones. También en los grupos de estudio tienden a considerarse hoy los capítulos de libros científicos. En varios grupos de estudio, tú postulas a Fondesit, o los grupos también de los claustros doctorales. Entonces, es súper relevante ese cambio que ha existido en términos de los textos y los libros. O sea, y si tú mismo haces un libro y lo quieres que sea científico, claro, vas a tener que encargarte de que alguien te lo revise con una editorial. Por lo general, las editoriales, estas buenas, por ejemplo, RIL, ellos tienen una revisión que hacen ellos mismos. Ellos tienen su propio revisor editorial y te dan garantía de que ellos revisaron el libro y si hay detalles que no están de acuerdo al estándar académico científico, ellos no lo publican. Si es que quieren, si tú quieres que tenga el sello de libro científico. ¿Ah? Nosotros publicamos hace algún tiempo, por ejemplo, este libro, Gobernanza de las entidades educativas, miradas desde la óptica organizacional y educativa. Con RIL, justamente lo hicimos con RIL, porque RIL es una editorial que te da esa garantía. Y en los próximos días, las próximas semanas, estamos sacando dos libros más con RIL, también sobre temas de gobernanza. Nos demoramos harto, como 2 años, pero ya salieron. Y básicamente también es un libro donde uno invita colegas que quieren publicar sus capítulos de libro con la rigurosidad de una revista científica. Entonces, pero eso se demora más, a diferencia de las revistas que en general, claro, muchos de ustedes estarán pensando, claro, lo que dice el profesor no es real porque las revistas se están demorando 1 año. Bueno, eso es verdad. Hoy en día hay y hablaremos de eso cuando hablemos de las recomendaciones, pero hoy en día se ha generado una especie de eh, masificación tan grande de la producción científica que las revistas científicas nos dan abasto. Ya no hay suficientes árbitros que para que estas cosas se resuelvan con rapidez. Entonces, claro, los que llevan la delantera son justamente las instituciones que tienen mayores recursos. O sea, instituciones que son capaces de invertir en sus revistas científicas, tener equipos de personas, tener equipos de árbitros, equipos de árbitros. Y muchas revistas, para que ustedes sepan, le pagan a los árbitros. O sea, la mayoría de las revistas mandan a arbitraje y ese arbitraje es ad honorem. ¿Ya? Los colegas, ¿cierto? Que ya tienen una experiencia en investigación, les ha tocado revisar artículos y no es un trabajo menor. ¿Ah? Un artículo uno tiene que dedicarle un buen tiempo, porque después hay que hacer un arbitraje que tiene que ser serio y aportante. Entonces, eso tú no lo haces en 1 hora. Son varias horas, dependiendo de la complejidad del artículo. Son varias horas, porque un buen revisor muchas veces tiene que corroborar si esa información que está entregando es correcta o no es correcta. Entonces, las revisiones no son fáciles. ¿Y qué es lo que ocurre?
que hay revistas que tienen muchos apoyos institucionales y te pagan. Y esas revistas en general son muy rápidas. Hay revistas que el editor, por ejemplo, te puede decir en un mes si el artículo se acepta o no se acepta. Y en 2 meses tienen arbitraje. Y por lo tanto, en 3 meses tú podrías tener un artículo publicado. En áreas, por ejemplo, las ciencias más duras, yo no sé si hay gente acá de las ciencias más duras, pero a mí me tocó ver, incito, porque a mí me gusta que me cuenten las cosas, pero también me gusta verlas. Como decía Santo Tomás de Aquino, ver para creer. Entonces, colegas del área de la física, conversando con ellos, que publican, a diferencia de los que somos el área de las ciencias sociales, que nos cuesta mucho, me dice, ¿sabes, Francisco? Nosotros podemos publicar un artículo en un mes, en una revista Q1. Yo dije, pero es que eso lo encuentro imposible. Quiero verlo, quiero verlo. Entonces, cuando mandes un artículo, lo quiero ver. Y hice el ejercicio para poder contárselo a ustedes. Entonces, ya, hoy día vamos a mandar el artículo. Así que voy a mirar el computador del colega. Mira, aquí está la base de datos. Ahí lo mandamos nosotros. ¡Pum! Se fue el artículo. Al tercer día me llama y me dice, mira, Francisco, ven, acá está la respuesta. El editor dice que el artículo le interesa y que lo va a mandar enseguida a arbitraje. Y que en una semana va a tener arbitraje. Me llama la semana y estaba el arbitraje. Mira, acá están las dos, hay dos. Es más, ellos tenían un sistema donde no te mandan las dos evaluaciones, te mandan un resumen. Esto fue lo que dijeron los árbitros. Y te llega el resumen. Mira, aquí me llegó, hoy día estoy todo el día, me manejo hoy día en esta cuestión, contestando. Seguramente mañana le estoy mandando la respuesta. Bueno, al otro día en la tarde me dice, mira, ahora estoy mandando la respuesta. ¡Pum! Se fue la respuesta. Si ustedes sacan la cuenta, estamos con un poco más de una semana, no alcanzan a ir 2 semanas todavía. Eh, el editor contesta enseguida, hemos recibido su manuscrito con las correcciones pertinentes, le vamos a dar 2 días a los árbitros para saber si están de acuerdo o no están de acuerdo con su nueva versión. Y a los 2 días le llega que tiene que cambiar un par de cosas, él lo hace enseguida, no les miento, exactamente a los 32 días el artículo estaba publicado. 32 días. Claro, eso para nosotros es un sueño en el área de las ciencias sociales o otras ciencias. 32 días. Pero son revistas que tienen toda una estructura montada para revisar los artículos con rapidez, responder con rapidez, y tú como contraparte también tienes que estar súper vivo, porque si tú te demoras una semana ya no va a salir el artículo en un mes. Entonces, el investigador también tiene que ser capaz de recibir la retroalimentación y enviarla inmediatamente. O sea, yo he conocido, por ejemplo, autores que se demoran un mes en contestar, un mes. Le llega la evaluación y a veces cuando la evaluación no es muy buena, le ocurre a muchos investigadores que, claro, que viene un golpe, así como un golpe al mentón, así, ¡pam! Queda como loco el pobre investigador, y dice, mira la evaluación que me mandaron, súper dura. Entonces quedas paralizado. Y muchos, ¿qué es lo que hacen? Toman esa evaluación y la meten en el cajón ahí, ¿cierto? La dejan ahí como reposando. Un poco como para reponerse del golpe, ¿cierto? Les pasa mucho. Y ya, después de 2 semanas se reponen del golpe y toman esa evaluación y recién empiezan a contestar. Bueno, así no van a poder tener un artículo en menos de 6 meses. Imposible. ¿Ah? Eh, pero, pero, pero si yo estoy atento, recibo, contesto, podría lograrlo en el área nuestra por lo menos en un año. 8 meses, así con una velocidad bastante fuerte. Pero aquí la clave, colegas, y también vamos adelantando recomendaciones, aquí la clave no es trabajar con una sola bala. Porque también hay gente que se la juega con una sola bala, la bala de plata. No, yo hago este artículo espectacular, maravilloso, me concentro y después de esto voy por otro artículo. No, aquí hay que ir con varias balas, varias balas. Por lo tanto, yo tengo que ser un investigador que sea capaz de tener varias balas y disparar 2 o 3 balas en paralelo. Una de esas 3 balas va a tener probablemente respuesta rápida, otro no tanto, y a lo mejor la otra más o menos. Pero si tú vas con una bala, puede que te pase un año y no publiques nada. Tienes que ir con varias balas. Y a medida que tú empiezas a entrar en el ecosistema, porque claro, primero yo puede que sea un investigador que voy a trabajar con un investigador ya consolidado,
por lo tanto voy a estar trabajando líneas de ese investigador consolidado. A lo mejor yo soy un tesista de él, soy un asistente, un colaborador, pero pasado una cantidad de años, yo puedo ser también líder de equipo y yo puedo codirigir varias tesis. O sea, conozco investigadores que están dirigiendo 4 o 5 tesis doctorales en paralelo. Y claro, esas 4 o 5 tesis doctorales les van a significar una producción científica muy importante. Es cierto, es un trabajo arduo. Que esa es la otra parte de la película que se las quiero comentar con toda la sinceridad. Ser investigador es bonito, porque te da muchas libertades, te da una cantidad enorme de, de, de satisfacciones, pero ser investigador en general significa prácticamente no tener sábado, domingo, ni siquiera vacaciones. Especialmente ahora que este sistema funciona globalmente, ustedes se van a dar cuenta que cuando nosotros estamos en vacaciones, en el resto del mundo no están de vacaciones y la rueda sigue funcionando, sigue funcionando. Eh, es más, yo no sé si ustedes se han percatado, pero por ejemplo en Latinoamérica, hasta donde sé, somos uno de los pocos países que tenemos vacaciones en febrero. Casi todos los países tienen, no sé si hay colegas de otros países conectados que pueden ratificar o desmentir, pero casi todos tienen en enero. Salen en vacaciones en diciembre para las fiestas de fin de año y vuelven a fines de enero. A mí me parece que eso es como un periodo súper lógico que a mí me gustaría proponerle a algún ministro que haga cambio de fecha para estar en coherencia con lo que pasa con la mayoría de los países latinoamericanos. Pero hasta donde yo sé, en México, Perú, Colombia creo también, salen a fines de diciembre y vuelven la última semana de enero. En cambio, nosotros estamos trabajando en esa fecha y cuando queremos irnos de vacaciones, todo el mundo empieza a trabajar y te empiezan a preguntar, profesor, ¿qué pasó con su artículo? Estamos mandando un arbitraje y de verdad que tú no puedes descansar tranquilamente, no te puedes desconectar. Y claro, como este es un tema que en general a los investigadores le apasiona mucho, uno cae sin querer en el juego, ¿te fijas? Porque no es algo que al final se te transforme en un peso, porque tú disfrutas de este tema. Entonces, como lo disfrutas, estás de pronto de vacaciones en algún lugar, en el hotel, y de repente te llega una evaluación o te llega a ser claro, y tú te vas y te escondes en una esquina del hotel, en la cabaña donde estés vacacionando con tu familia, para que nadie te vea, y te pones a contestar, ¿cierto? Después te pregunta a tu familia, ¿y dónde estabas? No, andaba caminando por ahí, y en realidad estabas tratando de contestarle, porque obviamente tu familia, que no entiende cómo funciona este ecosistema, dice, pero ¿cómo es posible que hasta en vacaciones estés contestando esas cuestiones? Pero te pasa que tú entras tan fuerte en estos temas que al final es una pasión. Pero es la parte negativa probablemente de este ecosistema que te permite estar permanentemente en esta dinámica y donde tú tienes que trabajar muy, muy intensamente. Pero te insisto, los beneficios de la gente que le gusta esto son espectaculares, es decir, la posibilidad de poder viajar, la posibilidad de conversar con mucha gente, la posibilidad de ser parte de grupos de investigación, de núcleos de investigación, es realmente espectacular. Las revistas científicas también validan la calidad de la información, por eso existe la evaluación de pares. Si no hay evaluación de pares, no se puede garantizar calidad. Entonces, aunque el grupo sea consolidado, igual las revistas hacen evaluación de pares. Pero claro, un grupo consolidado es mucho más difícil que invente cosas. Te digan, no, yo voy a trabajar con tal grupo porque este grupo es un grupo consolidado, son tipos serios y por lo tanto, difícil que alguien de ese grupo esté inventando cosas. Entonces, lo más probable es que esto que me está enviando sea el resultado de algún proyecto de investigación. Y por eso no sé si ustedes se fijan, cada vez la revista te piden si, si ese artículo es producto de alguna investigación financiada con algún fondo, porque eso le da también más garantía de calidad. Entonces, las revistas construyen comunidades científicas, eh, y la mejor prueba son estos congresos de revistas científicas. Yo le hablaba el otro día y le voy a hablar de nuevo. En Santiago se va a hacer un congreso de revistas científicas, el más importante que hay en el mundo,
el CREX, Congreso de Revistas Científicas, el 15º, se va a hacer en Santiago en el mes de octubre. Si hay gente que le interese, yo le puedo mandar esa información. Entonces, estos congresos justamente se crearon para construir estas comunidades científicas. Ustedes van a estar con editores. Y es un congreso que no tiene tanto la perspectiva de ir a presentar ponencias. Es un congreso que tiene la perspectiva de ir a escuchar conferencias. Entonces hay como 5 o 6 conferencias de investigadores súper destacados que nos van a contar sus experiencias y son súper enriquecedoras. Entonces, más que un congreso de ir a presentar ponencias, donde también ustedes pueden ir a presentar ponencias, porque sabemos que muchas veces las universidades no apoyan a un investigador que va a un congreso si no presenta una ponencia, cosa que me parece un error, porque muchas veces yo voy a un congreso a aprender, ¿no? No siempre tengo que ir a presentar. Pero bueno, se colocan esos estándares para evitar que la gente, como decían de repente algunos malos pensados, van a puro pasear. Entonces, para que no vayan a puro pasear, por lo menos que vayan a presentar una ponencia. Pero si uno parte de la buena fe, hay mucha gente que quiere ir a aprender, a escuchar a los grandes conferencistas y no estar estresado con que tengo que hacer una ponencia y tengo que presentar la ponencia y después tengo que ir allá y exponer y eso no te mete 100% en lo que tú quieres hacer. Bueno, este congreso, por eso tiene 5 o 6 conferencistas de primer nivel, es de aprendizaje, de conexión con los editores y últimamente se han incorporado masivamente muchos bibliotecarios que saben mucho de cómo funciona la ciencia. Así que es un congreso que se los recomiendo 100%, colegas. Traten de estar. Porque, insisto, si por último no van a presentar una ponencia, van a tener la posibilidad de conectarse con muchos editores, conversar con ellos en un café, preguntarle qué es lo que están buscando, y si eventualmente ellos podrían interesarse en nuestras investigaciones. Porque muchas veces el editor te dice, ¿qué es lo que investiga usted? Mire, yo soy de tal proyecto y estoy trabajando, ese tema a mí me interesa mucho. Y tú ya estableces una conexión. Eso no significa que el editor, por solo hecho de haberte tomado un café contigo, te va a publicar, pero ya hay una conexión donde ese editor o esa editora sabe que si le llega un trabajo, le va a llegar un trabajo de una persona seria, que pudo conversar, que pudo interactuar, que le pudo contar que está en un equipo de investigación, que está siendo financiado por un proyecto de investigación, y por tanto eso a mí me da tranquilidad. Entonces, las revistas buscan eso, construir esas comunidades científicas. Y este congreso que yo les acabo de comentar apunta justamente a eso. Hay varios congresos de revistas científicas que se pusieron como de moda y empezaron a surgir varios congresos porque se dieron cuenta que el CREX era un éxito. Entonces, los seres humanos a veces nos gusta replicar lo que tiene éxito y me parece bien, no tengo problema con ello. Si hay algo que tiene éxito, ¿por qué no generar otras redes? Nosotros tenemos una red de investigadores en gobernanza universitarias e entidades educativas. Y surgió otra red que se llama exactamente igual. Se llama Red de Investigadores en Gobernanza Universitaria y Organizaciones Educativas. Y decía, qué creativa la gente. Pero a mí no me complica, porque finalmente, si la gente está investigando temas, tarde o temprano nos vamos a encontrar y vamos a hacer sinergia. Entonces, claro, ¿cuál es la diferencia? Nosotros llevamos 13 años, ellos llevan un año. En este caso, los congresos. Surgieron muchos congresos de revistas científicas. La diferencia es que este, el más antiguo, 15 años tiene. Esta es la 15ª versión y tiene, cierto, esta impronta de carácter mundial. En este caso está muy centrado en Latinoamérica, pero tiene esta impronta de carácter mundial. Así que totalmente invitados, colegas, a este congreso, especialmente porque yo sé que ustedes están interesados en la investigación. Y bueno, ya lo hemos dicho, las revistas científicas son para difundir el conocimiento. Y como yo sé que a ustedes les gustan las estadísticas y los investigadores tenemos que entregar estadística, eso es lo que marca la diferencia en un investigador y alguien que no es investigador, ¿cierto? El que no es investigador te va a hablar mucho y te va a llenar y te va a contar muchas cosas, pero nosotros tenemos que ir con datos, datos. Y miren, en ese dato que tenemos del 2024 nos dimos cuenta que hay 13.704 revistas en la UOS. Y aquí hay un problema. Ustedes ya lo vieron. ¿Cuál es el problema?
que casi no hay revistas latinoamericanas en la UOS. Entonces, ese es un problema porque yo a veces converso con los rectores y hay muchos rectores que me dicen, no, Francisco, no es necesario tener más revistas. Sí, hay hartas. Y por otro lado, los rectores presionan a su comunidad académica para que publiquen. ¿Ah? Y van y presionan y dicen, no, es que aquí, colegas, tienen que publicar todos, ojalá en WOS. ¿Ah? Y algunos que se pasan de revoluciones dicen, y ojalá que sea Q1. Y presionan al sistema para que los pobres académicos estén pensando cómo publicar en una Q1. ¿Ah? Y pasen su vida maltratados psicológicamente pensando en cómo publicar en una Q1. Y más encima dicen WOS. Entonces yo les digo, a ver, un momentito. Eh, es muy fácil hablar. Entonces, si le estamos pidiendo publicaciones a los colegas, pidémosles publicaciones que sean reales. O sea, para empezar, hay 268 revistas en Latinoamérica que son WOS. O sea, ¿cómo yo le voy a estar pidiendo que sean solo WOS? Claro, hay 13.704 a nivel global. En Scopus hay 27.400 revistas. Entonces los rectores dicen, mira, pues si hay casi 30.000 revistas, ¿cómo no van a poder publicar ahí los profes? En Latinoamérica hay solo casi 1.000. Entonces, yo siempre le digo a los rectores, rectores, apueste por su revista científica. ¿Cuántas revistas científicas tiene usted en su universidad? ¿Siete, ocho? ¿Cuántas de esas revistas científicas están indexadas? En muchos casos, una, dos, con suerte, en Scopus, en WOS. La mayoría de las revistas en muchas universidades no están indexadas. Y uno se preguntará, ¿y por qué no están indexadas? ¿Porque el editor es flojo? ¿Porque el editor no sabe? No, porque no tiene apoyo. Así de simple. Entonces, yo le digo a los rectores, si hay algo donde las universidades tienen que invertir, es en las revistas científicas. Y si una universidad tiene 5 revistas, debería tener más. Debería tener 10 revistas. Invertir en las revistas científicas. Y ese discurso yo lo tengo hace mucho tiempo. Y muchos rectores dicen, sí, pero ni siquiera te ayuda en los rankings. Yo le digo, ahora sí. Porque hay muchos rankings que están preguntándose si las revistas, si las universidades tienen revistas. Porque es una demostración de que esa universidad está apostando decididamente por la investigación. Y de esas revistas que tienen, ¿cuántas están en WOS, cuántas están en Scopus, cuántas están en Cielo, cuántas están en Latin? Es una buena pregunta que tenemos que hacernos. Miren, hay 1.349 revistas, Cielo. Cielo, como la mayoría de ustedes saben, es una base de datos regional de Latinoamérica, que también no hemos hecho bien la pega porque Cielo no tiene mucha importancia en el ecosistema. O sea, es una base de datos que nosotros creamos para dar oportunidades a los colegas que no podían publicar en, en WOS o en Scopus, pero cuando vamos a los sistemas de evaluación, siempre los artículos Cielo tienen una ponderación más baja. Entonces yo digo, y esto lo conversaba con Abel Parker, que también va a estar en el Congreso de Revistas Científicas, que es el gran precursor de Cielo. Yo decía, porque para Abel Parker Cielo es lo más fantástico que hay. Yo decía, puede que tenga razón, profesor, pero ustedes han fracasado porque no han logrado posicionar esa gran base de datos como una base de datos tan importante como Scopus o WOS en Latinoamérica. Uno conversa en cualquier parte de Latinoamérica y tú le dices a los rectores, ¿y usted qué revista está, qué artículo está priorizando? Te dicen los rectores, bueno, los que están en WOS y Scopus. Y si es los rectores, ah, no, eso tiene un valor menor. Y es una iniciativa latinoamericana. Lo mismo que LatinDeck, iniciativas latinoamericanas. Los latinoamericanos no apoyamos nuestras iniciativas. Yo soy de la idea de que debiéramos apoyarlas más. Y bueno, Latin de catálogo son 3.500 y de Latinoamérica son 2.500. Ese es lo que está ocurriendo hoy día con la revista científica. Y lo otro que es importante que ustedes sepan, a propósito de la revista científica, es que eh, muchas veces pensamos que las revistas científicas están fundamentalmente en las universidades. Y no es así. Miren, en Argentina hay 59 revistas, solo 16
son de universidades. Estoy hablando de Scopus. En Brasil, 357 revistas, solo 200 son de universidades. En Chile, 100 revistas Scopus, un poco más ahora, 26 son de universidades. Esto te está dando un dato. Cuando las autoridades universitarias dicen, nosotros somos los que sustentamos la investigación en nuestros países y tenemos muchas revistas, los datos te están diciendo que no es así, que hay iniciativas privadas que están haciendo la pega. Entonces, después aparecen determinados personajes que dicen, yo no publicaría jamás en una revista de pago que tenga PC. Oye, pero si un privado tiene la iniciativa de tener una revista científica que cumple con todos los estándares, llega a WOS Scopus, tendría que ser un filántropo. Porque ¿cómo va a financiar la revista? ¿Cómo la va a financiar? Bueno, si hay un filántropo que tiene dinero de más y quiere hacer una revista, a lo mejor si yo me ganara algún día la lotería, hago una revista gratis. A lo mejor digo, mejor cambio de idea después cuando tengo el dinero, hago otra cosa. Pero hago una revista gratis, pero tengo que pagar un equipo, tengo que tener un editor. Si quiero tener una buena revista, el editor tiene que ser una persona con experiencia. No puede ser una persona que recién egresó. No puede ser una persona que tiene dos, tres artículos publicados y lo pongo de editor. Tiene que ser una persona con experiencia. Y esa persona con experiencia tiene un valor. Tengo que tener un editor científico, tengo que tener maquetadores, hay una cantidad enorme de gente que trabaja en la edición de una revista científica. Entonces, ¿cómo se financia esa revista? Si no es de una universidad, APC. Es más, las universidades, si están dedicando esfuerzo y recursos, ¿por qué no podrían cobrar una PC? Al menos para autofinanciar el equipo y tendríamos mejores equipos, mejores editores, mejores equipos editoriales. Si al final estamos pagando lo que vale el trabajo bien realizado. Pero bueno, eso es parte también de la discusión. Mira, revistas chilenas tenemos 195 en Latindex 2.0, 41%, 136 en Cielo, un 10% están en WOS y un 21% son Scopus. Eso es lo que ocurre con la revista científica. Y bueno, ya nos quedan 2 minutos. De hecho, me pasé el otro día y hoy día no me voy a pasar. Solo decirles que desde el punto de vista de las perspectivas de la revista científica, hay un par de cosas que yo quiero resaltar. Primero, que efectivamente tenemos que avanzar en este tema de la producción científica. Si ustedes miran estos datos, Brasil lidera la producción científica en Latinoamérica, el tamaño es enorme, casi 1.500 documentos, y Chile está en el cuarto lugar, con 2.500 documentos. Pero a nivel mundial, quien lidera la producción de conocimiento científico es Estados Unidos, con 16, y Brasil, que es lejos el número uno en Latinoamérica. Miren la diferencia, 1.427 artículos versus 483 de México. Brasil logra apenas el 14º lugar a nivel global. Esa es nuestra realidad, colegas. Entonces, cuando hay gente que dice, oye, olvidémonos de producir más artículos, dediquémonos a otra cosa, ya estamos bien en Latinoamérica, es que no estamos bien. Esto es lo que ocurre con la producción. Mire, Latinoamérica, en total de documentos topográficos son simplemente para la gente que es más visual, prácticamente no existen. Están abajito ahí. Eso es la producción científica de Latinoamérica. Lo otro que creo yo, y esta es una opinión muy personal, ¿ah? Porque va contracorriente, porque todo el mundo está hablando de que hay que publicar en inglés, en inglés, en inglés, y yo creo que tenemos que valorar la producción científica en español. Yo saqué este dato recién. Eh, claro, efectivamente, hay esto está en millones de hablantes, ¿cierto? Y hay 548 millones de hablantes en español. O sea, el idioma más hablado en cuarto lugar es el español. O sea, hay mucha gente a la cual tenemos que hablarle científicamente. Yo creo que no tenemos que renunciar al conocimiento científico en español. No tenemos que renunciar. Yo creo que efectivamente si tú quieres tener impacto alto,
que te lea el mundo, tienes que publicar en inglés. Pero eso para mí significa renunciar a nuestra gente, a nuestros tomadores de decisión. Yo me hago la pregunta, ¿cuántos chilenos hablan y leen realmente en inglés? Si hemos visto resultados en las pruebas que se han hecho, que la gente tiene hasta problemas para leer en español. Y estamos pensando que debieran leer artículos científicos en inglés. Yo creo que debiéramos valorar más lo que tenemos. Y nuestro idioma es uno de nuestros elementos distintivos y debiéramos relevar la producción científica en español. Claro, muchos me dirán, profesor, pero hay pocas revistas, es verdad. Fomentemos que haya más revistas. Las revistas en español se demoran más, es verdad. Fomentemos que inviertan más en las revistas científicas. Que las revistas en español todas están en cuartil 3 y cuartil 4, es verdad. Apoyémonos para que mejoren su factor de impacto. Muy pocas revistas en español, 181 del total de revistas. Hay que repensar el sistema de evaluación de artículos, que duda cabe. Yo creo que la evaluación por pares está, no se tiene que cambiar, pero la forma como se evalúa tiene que cambiar. Hoy en día hay otras fórmulas, por ejemplo, la evaluación abierta puede ser una alternativa. He visto, por ejemplo, en otras áreas disciplinarias donde los artículos se colocan en la red y la gente entra y evalúa el artículo libremente. Y eso se hace con mucha rapidez. Y es abierto, con todo lo que eso implica. Yo creo que los criterios de las revistas científicas también hay que homogeneizarlo. Eso yo lo dije en un congreso de revistas científicas, seguramente lo voy a decir de nuevo en este congreso. No puede ser que cada revista tenga sus propias normas y eso es un problema para los autores, porque cada vez que nos rechazan un artículo y queremos ir a otra revista, tenemos que cambiar de norma, retrabajo, mucho trabajo y a veces las normas son muy, pero muy complicadas. Y las revistas te pueden rechazar, o sea, de hecho te rechazan un artículo si tú no lo tienes adaptado a las normas. Y con esto termino. Tal como lo dijimos a propósito de los catedráticos, igual hay que progresar en la igualdad de género en las labores desarrolladas en la revista, en todas las labores. Yo de verdad que soy un convencido que el aporte que están haciendo las mujeres en todas las áreas es espectacular. No ha cambiado la forma de desarrollar nuestras tareas. Otras visiones, otras perspectivas, es impresionante. Ha tenido la suerte de trabajar con algunas rectoras de nuestro país y estoy impresionado con la mirada que tienen de los fenómenos, la proactividad que tienen de los fenómenos. Entonces, yo creo que en el caso de la revista también hay que hacer un esfuerzo. Y de nuevo, mirada investigativa. Una cosa es que lo diga y otra cosa es que me lo demuestren los datos. Hicimos esta investigación para demostrar de que efectivamente las revistas también están dominadas por los varones. Miren lo que ocurre con los cargos. Fundamentalmente directores, hombres. Los editores son fundamentalmente hombres. Los editores científicos está un poquito más distribuida la carga. Y donde se les da mayor importancia a las mujeres en los cargos menores. Es decir, asistente editorial, ahí cierto pueden ser mujeres. Eso a mí me parece una injusticia. Es decir, lo veo permanentemente. Si es un cargo importante, no, no hay mujeres preparadas, solo hay hombres. Pero si es un cargo un poquito menor, sí, ahí pueden haber muchas mujeres. En la revista pasa lo mismo y eso lo tenemos que combatir con decisión, colega. Eso es lo que pasa de nuevo en esta investigación que hicimos. Yo sé que es una investigación súper interesante, lo presentamos en un congreso y finalmente lo publicamos en una revista, WOS Scopus, que habla sobre la representación de género en equipos editoriales y órganos directivos. En este trabajo estuvimos trabajando con la colega Nancy Alarcón, la colega Elizabeth Troncoso, que acaba de asumir como directora académica del IESET, y la colega Gwendolyn Suárez de la Tecnológica Metropolitana. Ahí están los datos, ustedes lo pueden revisar. Colegas, es lo que quería compartir el día de hoy con ustedes. Como siempre, un gusto, un placer. Y tenemos un par de minutos para hacer comentarios, consultas, sugerencias. Pueden hacerlo sin ningún problema. Y si no, Francisco, que pueden enviar esos lindos Francisco comentarios tiene que lo al han hecho menos, por correo electrónico. Francisco, Francisco, ¿Sí? perdón,
tienes al menos dos preguntas, Ah, así eso. que voy a darla, que estaban en el chat. Una que tiene que ver con qué es lo que sucede cuando tú mandas un artículo y es rechazado en primera instancia. Y la segunda tiene que ver con qué significa la voz Emerging Source Citation. Ya, Esas son las dos preguntas que aparecían en el chat. ya. Muchas gracias. Bueno, las revistas científicas cuando te envían el arbitraje tienen al final varias opciones. Te dice publicado sin modificaciones. Si el formulario tiene una X ahí, tú tienes que destapar una champaña, porque eso no ocurre casi nunca. No ocurre casi nunca. Lo más probable es que te llegue aceptado con modificaciones. ¿Ah? La primera opción, aceptado sin modificaciones, eso casi no ocurre. Si ocurre, destapar champaña, hacer una fiesta, porque eso es espectacular. Lo más probable es que te llegue aceptado con ligeras modificaciones. Y eso significa que te llega todo un montón de cosas que tú tienes que hacer. Lo común es que te llegue con aceptado con muchas modificaciones. Eso es como lo común. Pero ¿qué es lo que ocurre? Que muchos autores cuando le llega aceptado con muchas modificaciones, no con ligeras, se deprimen. Porque dicen, oye, si tengo tantas modificaciones que hacer, este artículo no va a ser publicado nunca. Mientras no llegue la cruz en la última opción que dice rechazado, tú no te deprimes. Toma las evaluaciones, las tratas de entender y las tratas de contestar. Si el artículo te llega rechazado, es porque simplemente no hay nada más que hacer. No hay nada más que hacer con esa revista. Igual cuando te llega rechazado, las revistas te envían retroalimentaciones. Entonces tú puedes tomar esas retroalimentaciones, mejorar y enviar a otra revista. La experiencia, ¿qué me dice la experiencia? Que los seres humanos son los que evalúan. Y a veces, porque estamos hablando de seres humanos, que pueden ser más o menos rigurosos, yo he hecho ejercicios. Yo tuve una vez un artículo rechazado en una revista Cielo. Y dije yo, ¿qué pasa? Porque este artículo a mí me parece que está bueno, es interesante, lo voy a mandar a un Scopus. Se supone que si me rechazaron en Cielo, en un Scopus me lo van a rechazar dos veces. ¿Saben lo que pasó? En una revista Scopus fue aceptado. Entonces le he contado esta experiencia porque no necesariamente que sea rechazado en una revista, el artículo va a ser siempre rechazado. Ahora, si el artículo no tiene patas ni cabeza, y te dicen, en realidad, este artículo no responde a nada, la bibliografía es súper anticuada, el tema no tiene ni un interés para nadie, mejor toma ese articulito y elimínalo. Y piensa en otra cosa. Porque también a veces nosotros podemos escribir cosas sin patas ni cabeza y podemos cometer ese error. Pero por lo general uno no hace eso. Por lo general uno hace una investigación concienzuda, que a veces es producto de una tesis, que a veces es producto de un proyectito, y puedo ir a una revista que me lo rechaza, lo mejoro, lo vuelvo a leer, y a lo mejor, incluso en una revista con mejor indexación, podría ser sumado. En cuanto a la consulta que me hace, no sé si quedó clara la primera pregunta. Eh, el artículo rechazado no necesariamente significa que sale totalmente del sistema. Rechazado en esa revista, pero no sale del sistema. Eso es lo que le puedo decir. Ustedes lo pueden seguir intentando en otra revista. O incluso puede ser al revés. Hay gente que dice, yo voy a ir inmediatamente a una revista WOS Q1. Y así voy bajando. Si me rechazo el Q1, voy a intentar una Q2 y así voy bajando hasta que llegue en algún minuto alguna revista que me lo va a querer publicar. Mire, si el trabajo es concienzudo, siempre va a haber, o sea, una revista que lo pueda acoger. A veces los artículos son rechazados por foco, otras veces son rechazados porque los autores no son conocidos. Ahí dicen, estos autores no me dan ninguna confianza, necesito más antecedentes. Entonces digo yo, bueno, voy a ver una revista que efectivamente sepa un poco más de mi trabajo. Hay muchas razones, de múltiples razones por las cuales un artículo puede ser rechazado. Entonces, si uno ha hecho una investigación con seriedad, no hay que bajar los brazos. A veces los artículos están muy atrasados y ahí también no tengo mucha salida. O sea, si yo hice un cuestionario hace 5 años atrás y recién ahora me acordé que tenía en mi computador ese cuestionario y hago los análisis, y como tengo que poner en la metodología cuándo apliqué el cuestionario, claro, muchas revistas van a decir, no, esos datos son muy antiguos. A veces lo que yo les he recomendado a los colegas cuando me dicen, mira,
yo hice una investigación cuando hice mi tesis, pero esa investigación lo hace 5 años atrás y tengo esos datos. Yo le digo, oye, pero toma la encuesta de nuevo y haces un trabajo comparativo. ¿Qué ha pasado en 5 años? Aplicaste la encuesta hace 5 años, la volviste a aplicar ahora y hace un análisis comparativo, un poco longitudinal. ¿Y saben qué? Han rescatado el artículo. Y después se los publican porque dicen, claro, acá esta persona tomó 2 periodos y ha hecho comparaciones. Resulta súper interesante. Actualiza los datos. En cuanto a las bases de datos, bueno, hay algo les adelanté, la base de datos más que tiene más prestigio, diría yo, es WOS. Y Scopus, que hoy día está entrando fuertemente en todos lados, compitiéndole de igual a WOS. Entonces, hoy día la mayoría de las universidades recogen eso. Incluso en Chile, cuando se pagan los incentivos, hay muchas universidades que no distinguen entre WOS y Scopus, pagan lo mismo. Claro, el sistema del aporte fiscal directo, el 5%, solo reconoce las WOS, porque cuando se hizo esa ley no existían las Scopus. Quería comentarles que ahora la ley se va a modificar este año y a partir del próximo año las Scopus también van a participar en el AFD. Por lo tanto, las universidades que hoy día no están pagando incentivos en las Scopus seguramente van a tener que pagar, porque hay muchas universidades que no pagan incentivos a la Scopus porque dicen, si yo no recibo por el aporte de la AFD, no pago. Entonces no están pagando. Pero ahora como van a recibir, seguramente van a pagar. Entonces las Scopus han ganado mucha fuerza porque han tratado de simplificar las cosas. Son revistas Scopus, 4 cuartiles. Q4, Q1, Q2, Q3, Q4. Y listo. En cambio, WOS ha estado más complicado porque tienen las famosas eh, áreas. ¿Ah? Tienen 3 áreas, si mi memoria no falla, creo que son 3 áreas las reconocidas, oficiales, ¿cierto? Arte y humanidades, 3 o 4 áreas. Y las revistas, cuando son indexadas en esas áreas. Hay un montón de criterios que tienen que cumplir la revista. En todas las bases de datos tienen criterios que son más o menos parecidos, alrededor de 30, 38 criterios. Y uno de los criterios es las citas. Entonces, la revista cuando postulan a WOS, si el criterio citas es tan bajo, las dejan en este nivel que es un poquito más bajo, que se llama emerging, que es como estar en el previo a entrar al paraíso. ¿Cómo le llaman a ese? El limbo, ¿cómo le llaman a ese? Antes de llegar a los que son católicos, ayúdenme. Cuando uno no alcanza a entrar al paraíso, queda antes en observación. Como Bueno, sea, es esperando entrar al cielo. esperando al cielo, ¿cierto? El Etapa previa de entrar purgatorio. al cielo. ¿Ah? Purgatorio, Purgatorio. Eso, bien, ahí, bien. purgatorio. Bien, Carlos. Bien, Carlos. Entonces estas revistas están como en el purgatorio, esperando tener mérito suficiente en términos de cita, y cuando tienen la cantidad de citas suficiente, pasan a las colecciones principales. Entonces, claro, como no están en las colecciones principales, en Chile y en Latinoamérica en general, no se les consideran que están indexadas en WOS. No se les considera. Entonces, si es emerging, no opten. Ahora, lo que sí me dicen es que también se está haciendo una modificación y al parecer WOS va a sumar las emerging a las colecciones principales. Porque, claro, está viendo que Scopus es mucho más simple y no tiene estas cosas tan sofisticadas de purgatorio ni nada parecido. La revista cumple criterio y si no tiene citas, Q4. Y va a tener que hacer mérito para tener citas, va a ir subiendo a Q3, Q2, Q1. Y nada de tener niveles intermedios, oye, ¿sabe usted que le falta la cita? Queda en el purgatorio. Entonces, hoy en día al menos, yo no le recomiendo las WOS Emerging si están pensando en que se las reconozcan en las universidades como WOS, porque las universidades no se las van a reconocer como WOS. Ahora, si ustedes quieren publicar igual, porque es una WOS Emerging, mire, hay otra base de datos que igual se las recomiendo, las ERIC Plus, porque yo le he hablado solo de WOS, Scopus, Cielo, LatinDeck, pero está también ERIC Plus, que tiene un alto reconocimiento en Europa. Y en Chile al menos, no sé en el resto de Latinoamérica, cada vez está teniendo más reconocimiento y hay grupos de estudios que están considerando las Iris Plus igual que las Cielo o incluso como las Scopus. Entonces, miren la revista. Hay una base de datos que la tiene la Universidad de Barcelona que se llama, por si no la conocen, se llama MIAR. Ah, lo deletreo porque suena feo. MIAR. ¿Ah? Suena como otra cosa, pero es con I. MIAR. MIAR. Pero está todo en mayúscula, así que no te preocupes.
Sí, exactamente. Entonces, Miar Barcelona, ustedes entran a esa base de datos y ¿qué es lo que hace esa base de datos? Está monitoreando todas las revistas permanentemente. Entonces, ustedes colocan el nombre de la revista y automáticamente esa base de datos les dice en qué base de datos está la revista. Si está en WASMER, si está en WAS Colección Principal, si está en Scopus, le hace el resumen. Para que ustedes no tengan, porque a veces las revistas no están actualizadas. ¿Ah? O sea, por ejemplo, a veces la revista dice Scopus y a veces la revista ha sido expulsada de Scopus. Entonces, pero las revistas no se actualizan. No sé si porque no tienen la capacidad o lo hacen discrecionalmente, no tengo idea. o- pero hay muchas veces que yo me he encontrado con revistas que dice revista Scopus y voy a Scopus y no está en Scopus. No, es que la sacaron hace 2 meses, la sacaron a comienzo de año. Entonces, mejor miar, porque miar va monitoreando y le va a decir inmediatamente, no, esta revista no está, si está, y le hace el resumen. Automáticamente está en Eris Plus, está en Cielo, está en Latiende. Así que les recomiendo esa base de datos para que no tengan que andar navegando por Scopus, por Web, por todos lados, para saber si esa revista realmente está o no está en la base de datos que ustedes pretenden. Bien, colegas, no sé si hay alguna otra duda, alguna otra consulta. Me encanta que hagan consultas, porque significa que han estado muy atentos y atentas. Profesor Francisco, buenos días. Por aquí Isiar Dufré. Profesor, yo hice una consulta por el chat, pero la volví a repetir porque no se respondió. Es, ¿qué hacer cuando el artículo no ha pasado la etapa de evaluación y se envió hace más de un año? Se lo consulto porque me está pasando con dos revistas. He enviado correos, no responden, no contestan. Incluso en los últimos números publicados hay artículos que supuestamente fueron enviados en una fecha posterior al envío que yo hice y ya está publicado, entonces ya no sé qué hacer. Sí. Profesora Isiar, muchas gracias por su pregunta. Bueno, eso refleja, ¿esas revistas son latinoamericanas, profesora? Sí, Ya, efectivamente. me imaginé. Bueno, eso refleja el apoyo que tienen nuestras revistas en Latinoamérica. Eso ocurre muchas veces porque las revistas funcionan con un editor que está vuelto loco. Entonces, no tiene tiempo para contestar y se le van pasando los correos y por lo general, muchas veces los editores, porque son seres humanos, editoras también de carne y hueso, van a privilegiar a la gente que conocen. Entonces, ese tema es súper complicado. A mí me han pasado varias cosas con eso. Yo a veces he retirado el artículo, ¿ah? Porque me pasó que en una oportunidad me llegaron las evaluaciones, yo contesté y nunca más me contestaron. Nunca más. Llevaba un año y yo le mando un correo al editor que retiraba el artículo. ¿Ah? Y, ¿sabe lo que ocurrió? Que yo no me había percatado que el artículo ya estaba publicado. Porque claro, hice las últimas revisiones hacía como unas 2 semanas y yo dije, ya, les voy a contestar, les voy a escribir que retiro el artículo. O sea, si yo no me percato en ese momento y mando el artículo a otro lado, eh, hubiese estado cometiendo una falta, porque yo no puedo mandar un artículo a dos revistas si en la revista anterior no está rechazado. Entonces, es delicado. Yo es la experiencia más cercana que tengo, pero finalmente ellos la publicaron. O sea, después el editor me contestó que no había tenido tiempo, pero que los árbitros estaban de acuerdo con la evaluación y que ellos lo publicaron. O sea, con mi respuesta a las evaluaciones y que ellos lo publicaron. Pero yo no tuve respuesta como en 7 meses. Y yo dije, ya este artículo no se publica, mando el correo diciendo que retiro y, y retiro nomás. Ahora, también me pasó hace mucho tiempo, unos 2 años atrás, que mandé el correo retirando, lo mandé 2 veces, no me contestaron, lo mandé a otra revista y ya había pasado 2 meses y el artículo salió publicado. Eso fue complicado porque le tuve que explicar a la otra revista, incluso yo mismo me adelanté, le dije, ¿sabes qué? Este artículo yo lo había retirado, pero me lo acaban de publicar, entonces lo tengo que retirar, porque claro, la revista puede asumir, porque hay gente que lo hace, este tipo se quiere pasar de listo, publicó el artículo y lo quiere publicar de nuevo en otra revista. Hay gente que lo hace, a veces lo hace modificando pequeñas cosas y te manda el mismo artículo. Se lo digo porque ahora le hablo desde la experiencia como editor. Nosotros hemos tenido artículos que al aplicarle el software antiplagio, nos hemos encontrado que ese artículo ya estaba publicado hace 2 años atrás, por ejemplo, en inglés, y nos mandan el mismo artículo en español. ¿Ah? Y no es fácil. Entonces las revistas rápidamente sancionan eso y colocan a los autores en una lista porque se supone que hay una conducta inapropiada del autor
que obviamente se tiene que castigar. Entonces, claro, yo me tuve que adelantar para que no me castigaran, porque si el editor se daba cuenta que yo estaba mandando ese artículo, lo había mandado y está publicado, me va a castigar, me va a sancionar, me va a poner en las listas. Ellos se reúnen, por ejemplo, en estos eventos se reúnen y ellos ya identifican los autores que les llaman depredadores, es decir, gente que trata de hacerle trampa al sistema como esto que les digo, modificando ciertas cositas y el mismo artículo se lo vuelven a enviar a otra revista, de lugares distintos, donde ellos calculan que no pueden. Bueno, la última clase, justamente vamos a hablar sobre estas malas prácticas. ¿Ah? Eso es lo importante de la última clase. La más importante de todas va a ser la última. Estoy haciendo marketing. Porque ahí vamos a hablar justamente de estas malas prácticas que es súper importante que nosotros estemos enterados. Entonces, yo lo único que le puedo recomendar, profesora, es que ahí si usted entra a la revista, hay un editor, seguramente, un editor jefe, y hay miembros del comité editorial. Yo lo que he hecho, a veces le copio a todos, editor, editor jefe, miembros del comité editorial. Y les digo, estimados colegas, necesito urgente una respuesta, de lo contrario yo voy a proceder a retirar la revista. Baje todos los correos y le escribe a todos. Editor, editor jefe, editor administrativo y a los miembros del comité editorial. Y alguien va a reaccionar. Muchas veces a mí me ha pasado que de pronto un miembro del comité editorial me dice, profesor, disculpe, yo me voy a poner en contacto con el editor porque lo conozco. Es la estrategia que yo le puedo recomendar en este minuto a partir de la experiencia. Muchas Buena, gracias, colega. profesor. Pues nada, profesora. Ok, bien, creo que solo nos resta dar las muchas gracias a nuestro relator, el doctor Francisco Ganga, académico investigador de la Universidad de Tarapacá, y nos vemos en nuestra última sesión de nuestro taller del IESET el próximo martes 24. Muchas gracias a todos por su audiencia y gracias nuevamente Muchas gracias. a nuestro relator.